General de la Salud Rural. En este momento vamos a tener un conversatorio que nos lo va a dar el profesor del externado, Oscar Alfonso, que es doctor en planeamiento urbano y regional, economista, como les dije anteriormente, de la Universidad del Externado. Es investigador senior de Conciencias, lidera el grupo de investigación Construcción de Estado, Territorio y Paz y el proyecto Célula, que nos va a hablar un poco sobre él, y la coalición de estudio laboratorio de usos ilícitos de los alcaloides. Ilícitos. No, ilícitos. Entonces, pues quiero darle las gracias a ustedes por su participación y pues también al doctor Oscar, que nos va a acompañar y que muy amablemente quiso venir al conversatorio. ¿Me escuchan atrás? Sí. ¿Me escuchan? Bueno. Buenas tardes a todos. Laura, Angie, demás profes, Román, gracias por la invitación. En mayo de este año, más bien en diciembre del año pasado, en torno a la sentencia 236 del 17, que adelante. Aquí. Bueno, la Corte Constitucional promulgó la sentencia 236 en 2017, motivada en una demanda del personero del municipio de Horta, de Chocó, y acumuló otras demandas para al final tomar la decisión de suspender la aspersión aérea de los cultivos de arbusto de coca con glifosato. Y allí se invocó el principio de precaución que trata el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, es decir, que cuando haya incertidumbre científica, se establece un protocolo para que las partes interesadas intervengan, se monitoree, se muestren evidencias científicas, y hasta que ello no ocurra no puede volver a utilizarse el glifosato, en este caso, para la aspersión de los arbustos de coca. En diciembre, la ministra de Justicia entonces movió sus vínculos en la prensa colombiana, una campaña mediática para presionar a la Corte Constitucional y acelerar la audiencia pública para el monitoreo de lo acordado en la sentencia, con el interés del gobierno actual de retomar las aspiraciones, la aspersión aérea con glifosato en los arbustos de coca. Y en efecto ocurrió. Cuando la Corte decidió abrir la audiencia pública, yo fui el primero en inscribirme para presentar los resultados que voy a compartir con ustedes. Pero fui el primero en ser descabezado. Y la razón, el día anterior apareció un señor llamado Juan Manuel Santos, no sé si lo conozcan, con respaldo de no sé cuántos presidentes y representando a no sé quién más diciendo: yo voy a intervenir ahí. La Corte Constitucional profirió el auto que ordena las presentaciones el día anterior. El profesor Mario Hernández participó, a él no lo descabezaron, a mí sí. Bueno, yo lo que hice fue radicar por peticiones, quejas y reclamos en la Secretaría de la Corte mi trabajo. Y en mayo del año pasado, de este año, la Corte Constitucional tuvo a bien circulárselo a la prensa, bajo el argumento de que es el trabajo científico a partir del cual va a suspender de nuevo la aspersión aérea con glifosato. En ese momento yo sentí que me gané una rifa, me gané el baloto, y me gané un tigre en ese baloto. Me gané un tigre porque me cayó todo el mundo, especialmente los que tergiversan todo
en este país a partir de la manipulación y el desconocimiento de la gente de lo que se trata para decir que era un castrochavista. Fue lo primero, eso se dice a todo el mundo. Segundo, que era auxiliar de los narcotraficantes. Tercero, que era un profesor reconocido de izquierda. Cuarto, no sé qué es. Sacaron, falta una violación en Pereira. Entonces, con el paso del tiempo, salió el auto no ha salido. Salió un comunicado del auto, el gobierno ha tenido a bien leerlo a su manera. Y el ministro que roció a la gente con bombas en Caquetá también quería rociar a la gente con glifosato. Esto va a seguir, es una política de este gobierno, bajo la idea de que tiene que mostrar resultados de corto plazo en materia de reducción de áreas sembradas. ¿A costa de qué? Como lo he sostenido, a costa de la salud de los colombianos. Y en este momento muchos de ustedes, como ella, sus nombres, tienen una intriga sobre mí que hace un economista hablando de salud, ¿no es cierto? Yo vengo aquí por el honoris causa, si se quiere, pero no voy a competir contigo más. Voy a presentar una metodología en particular de lo que estoy haciendo, porque pues, no me gusta ser bravucón de salón, sino me gusta ponerle la cara a los problemas de mi país y aportar a las soluciones, por supuesto. Entonces, soy un convencido del daño a la salud, del glifosato y en general, digamos, de todos los herbicidas y pesticidas organofosforados, que son aquellos que tienen algún compuesto de esos de la columna 15 de la tabla periódica. ¿Sí? Ustedes saben cuáles son los de la tabla 15, columna 15 de la tabla periódica. Bueno, tienen núcleo nitrogenado rajados. Núcleo. Eso mismo le pasó al ministro de Defensa cuando le dijeron, ¿cuánto vale erradicar un hectárea? Y no supo. Entonces, al ministro de Ambiente y Cambio le preguntaron ese día de la audiencia pública si el glifosato mataba las abejas, tampoco supo. Entonces, eso es lo que tenemos, esa es la gente que nos gobierna. Entonces, estoy convencido de eso y vamos a ver cómo el alcaloide de cocaína, como muchos otros alcaloides, en particular hoy hay una gran discusión mundial sobre el uso de los opioides, tienen usos médicos y científicos, ¿sí? Usos médicos y científicos. Y en este caso me voy a referir solo a lo que he adelantado en mi investigación, que es a los usos médicos y científicos de la coca. Miren ustedes el logo de célula, ese no soy yo, y van a entender ustedes por qué al final de esta presentación célula tiene como emblema el raquis de la hoja de coca, se ve el peciolo, se ven las nervaduras, pero no hay alcaloide. Y dirán, bueno, ¿por qué? Ya van a ver ustedes, espero sorprenderlos. Bien, y a partir de este trabajo, ya dado que me gané un tigre, pues entonces en esa rifa yo estoy organizándole una jaula que es célula. Célula es Coalición de Estudio Laboratorio de Usos Legales de los Alcaloides. Yo pretendo desde ahí aportar a un cambio del relato. Eso de la mata que mata se grabó en la cabeza de los colombianos, sí, quedó grabada en todo el mundo. Quienes viajan, quienes han viajado o viajarán, van a ver lo que es la colombianidad. Todos somos familiares de Pablo Escobar en el exterior. Y hay que cambiar ese relato. Hay que defender la colombianidad, pero también defender la salud de los colombianos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba funcionando bien. ¿Qué pasa?
Yo ya hablé con los del tercero preguntándoles si conocían algo de esto. No sé si alguien conoce la farmacia de Platón. ¿Han leído algo de esto? La inyección de IRMA o fármaco. Bueno, eso es parte del marco teórico para luego pasar al modelo moralista criminalista, al modelo de enfermedad y al modelo de reducción del daño que hay hoy en día en el mundo sobre el consumo de alcaloides. La tercera parte ya hice una síntesis de mi trabajo que presenté a la Corte, el daño a la salud de la expresión aérea con glifosato y la transhumancia de los cultivos de arbusto de coca. Cuarto, un repaso muy rápido de los usos médicos y científicos del alcaloide. Y quinto, las iniciativas que hay en curso. Bueno, un poco el marco teórico, esto que ven aquí se conoce como el tornesuelo del centeno, y estos señores, todos muy famosos, consumían tornesuelo del centeno. Ellos metían que daba miedo. El señor le llama Sócrates, Platón se llama Aristóteles, y este tornesuelo puse un alcaloide que era el que se conocía en la antigüedad. Estamos hablando más o menos siglo IV, siglo V, y cada uno de ellos pues escribían cosas muy lúcidas, pero también unas cosas que valgan a partir de su reflexión, todo lo que le negaron a la humanidad, pero eran consumidores de alcaloides, ¿no es cierto? Si retrotrajéramos esos personajes a la vida de hoy, pues seguramente estarían, ¿no es cierto?, como la imagen de Carlos de Rivas, de Pablo Escobar, ¿no es cierto? No lo he dicho, toda esta rayada debería estar en las páginas de la DEA, básicamente, ¿no es cierto? Es decir, estoy hablando de un problema que es connatural a la humanidad, ¿sí?, al cual se nos corresponde ejecutar las páginas negras del prohibicionismo. Eso es lo que nos corresponde, y van a ver ustedes en la segunda y tercera parte. Sigmund Freud fue adicto a la coca. Escribió 4 trabajos en un periodo muy corto, del 84, Ubercoca, al 87, Anhelo y temor a la cocaína. En 3 años escribió 4 libros. Y él consumió por 11 años coca. Él, después de Anhelo y temor, transcribió un sueño, dice él, es el primer sueño que él va a interpretar, y se conoce como la inyección de Irma, y narra como en un vestíbulo, en una rumba. Yo lo estoy reinterpretando. Llega Irma y no ha sanado, no obstante que él ha medicado con coca. Y él tiene una serie de tribulaciones en ese cuento que él mismo luego analiza, y ese es el trabajo pionero en psicoanálisis sobre interpretación de los sueños. Fue un sueño del mismo, la inyección de Irma. Y él trata ahí sobre todo de expiar su culpa por la muerte de Otto. Otto es uno de sus grandes amigos que padeció una mutilación, y el dolor que siente en las partes mutiladas es una cosa brutal. Y él está trabajando en la cuestión de la cocaína. Amigo finalmente se inyecta tiene una muerte trágica por la inyección subcutánea de cocaína, y eso quiebra la moral de Sigmund Freud. Pero él muere y no se da cuenta de todo el bien que le hizo a la humanidad. Por ejemplo, un cirujano del ojo es el que explota ese trabajo
y es al que se le va a reconocer años después como el descubridor de los usos médicos del alcaloide de cocaína. Por ejemplo, este señor deberíamos ponerlo también tras las rejas al lado de Pablo Escobar, háganme un favor. ¿Sí? Porque el modelo que se nos ha impuesto es el modelo de abstinencia total. ¿Sí? Un modelo que jamás ha acompañado a la humanidad, pero se nos impone. Se nos impone. Abstinencia total. Es el modelo de la enfermedad. Jacques Derrida hace una reflexión sobre todos estos hechos y muchos más, y escribe un capítulo llamado Farmacia, se lo recomiendo. Yo le decía a unos colegas que estoy leyendo 2 hojas diarias, Hermenelia, que es egresada de esta universidad, de esta facultad, 2 hojas diarias de farmacia de Jacques Derrida, y me han dicho, oiga, va como rápido, ¿no? Muy denso, es una reflexión extremadamente densa, pero muy útil de Derrida, porque él se mete en la discusión también con Freud y con Lacan. Para Lacan la cuestión de la drogadicción es un problema de dosis, ¿no es cierto? Para Freud no. Y Derrida en este capítulo plantea que al existir en un mundo de relaciones incapaz de proveer los mecanismos para que el ser alcance la satisfacción dolorosa y para consuelo, entrecomillado, está la droga que lo apoya en su deseo de liberación de sus delirios simultáneamente, y esto va a quebrantar al sujeto. De hecho, en el trabajo del 97 dice que fármaco es sustancia y insustancia a la vez. Posee virtudes ocultas, pero también un poder de seducción. Y retoma la lectura de los clásicos, ¿sí? Como los Biblia le sirvieron a Fredo para convencer a Sócrates de salir de su ámbito natural, la polis. Lo sedujo. Fármaco no es solo los fármacos como de los que estamos hablando en general. Fármaco es todo aquello que nosotros nos inclinamos, es decir, lo que nos decían nuestras abuelas, todo lo que nos gusta, ¿no es?, engorda o hace daño, ¿no es cierto? El dios griego tiene las 2 caras, ¿no es cierto? Y fármaco es eso, Yo descubrí a partir de fármaco ¿por qué razón los literatos, que la gente que escribe mucho pierde la memoria? Por ejemplo, es un fármaco escribir. Escribir mucho es un fármaco, produce satisfacción, ¿no es cierto? El cuerpo libera endorfina que da miedo y la gente se siente feliz, pero con el paso del tiempo la gente se da cuenta de que va perdiendo algunas de sus facultades, particularmente la memoria. Ese es Derrida, que para mí debería estar presidiendo el Consejo Nacional de Estupefacientes y no el ministro de Defensa. Bueno, nosotros tenemos entonces a partir de aquí una discusión, digamos, desde la salud, desde el psicoanálisis, bellísimo, ¿sí? Que pasamos así como una planadora por encima, ¿no es cierto?, para decir necesitamos soluciones inmediatas y vaya y bote ese veneno a la gente, a costa de lo que sea. Aplastamos la historia de la humanidad cuando hacemos eso. No puede ser. Y vamos a ver cómo eso es lo que se nos ha impuesto. En general, cuando hablamos del consumo de psicoactivos, el consumo de alcaloides, ¿sí?, inmediatamente vienen los Juan Manuel Santos y sus amigos a decirnos, mire cómo es que en la guerra de los Estados Unidos contra el alcohol fue donde más se promovió el consumo del alcohol y todo eso. Pero esa es una historia incompleta, eso es una historia hueca. Realmente el modelo, los orígenes del moralismo anglosajón y el modelo criminalista vienen de la prohibición en el año 1937 por el Congreso de los
de los Estados Unidos a la marihuana. A la marihuana. Ahí es donde yo les recomiendo que lo estudien, no es muy extenso, que lo lean, para que vean cómo ese estatuto del Marijuana Tax Act es un estatuto, primero que todo, racista. Se refiere a los latinoamericanos como productores y consumidores de ese alcaloide y todo lo que implica para el bien del hogar norteamericano tener ese vecino al lado es un problema. Eso ya viene desde el 37. A los traficantes de alcohol se les crearon hasta sus ciudades para que lo hicieran. Atlantic City, eso sí, pico callado. No, el problema no estaba ahí. Estos principios moralistas y que criminalizan la producción de los alcaloides, que criminalizan su consumo, tomaron cuerpo en la Convención Única de 1961, que fue por primera vez, ¿no es cierto?, cuando el Circuito de Naciones Unidas se decidió a tomar cartas en el asunto de una política antidrogas. A esa convención fueron plenipotenciarios de 187 países. 187 países. Por dicho, todo el mundo fue allá, menos Colombia. Colombia tenía de presidente un internacionalista, Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo fundó la Unión Panamericana años atrás. La Unión Panamericana luego se convirtió en la Organización de Estados Americanos, la OEA. Él sabía lo que se jugaba ahí y sin embargo no envió un representante. Teníamos un presidente internacionalista y Colombia no tuvo presencia. Las interpretaciones más acomodadas es que no sabía en esa época lo que se nos venía encima. Ecuador fue, Perú fue, Bolivia mandó plenipotenciario, México mandó plenipotenciario. Los únicos bobos fuimos los colombianos. Y después nos tocó, acá internamente, ratificar lo que se acordó ahí sin nuestra presencia. Y ahí empieza nuestro problema. Ahí se criminaliza el circuito de los alcaloides. Y la regla que se nos impone es abstención total. Abstención total. Ya el moralismo del marihuana taza se desarrolla a nivel mundial. Luego vino el convenio sobre sustancias psicotrópicas en el 71. Ahí, un año después, se hace un adendum a lo acordado en el 61. Y a esta convención sí va Colombia. Sí va Colombia. Y se suscribe el tratado de sustancias psicotrópicas. Pero no van ni Perú ni Bolivia. Perú y Bolivia explícitamente dicen no vamos, porque ahí se va a criminalizar los usos ancestrales de la coca. Y eso no es con nosotros, a nosotros no nos van a meter en eso. Y yo encuentro esa posición de la mayor envergadura moral y política de un país, de esos dos países. Luego viene la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes del 88, que ya lo que hace es desarrollar el principio moralista criminalista en dirección de los precursores químicos. Entonces van a ir detrás de los precursores químicos de los alcaloides. Después viene el gas 1998, ¿sí?, que ya plantea una meta. Esa convención de un gas de 2008 es la más bárbara de todas. Se suscribe en 2008 y plantea que a 2018 se deben haber erradicado totalmente la coca y la dormidera. Es decir, la amapola. 2018, ¿sí? Abstención total.
Y miren dónde vamos. Estas convenciones son un fracaso total. Han sido un fracaso total. Aquí, la intervención de Virgilio Barco, a él le dieron duro cuando vino hace 30 años a la Nacional, pero, bueno, aquí le han dado duro a todos los presidentes. Barco pronunció hace 30 años un discurso en la plenaria de Naciones Unidas, del que yo rescato estas palabras. Está en el uso de la palabra ante Naciones Unidas. Él dice, primero, es indispensable atacar eficazmente la demanda por drogas ilícitas. De entrada está diciendo, miren, nos han jodido mucho la vida con los acuerdos durante tantos porque somos supuestamente los culpables de la oferta. ¿Qué pasa con la demanda? Es decir, él se está metiendo con fármacos, él se está metiendo con el consumo. Y miren lo que dice: el consumo de drogas es el combustible que alimenta el narcoterrorismo y que hoy es una de las más graves amenazas para la democracia de América Latina. Aquellos que consumen cocaína están contribuyendo a que mi gente sea asesinada por la Organización Criminal Internacional del Narcotráfico. Sin duda alguna, a unas pocas cuadras de este recinto. Se está refiriendo a Manhattan y a Wall Street. El modelo, ¿no? El antimodelo, ¿no? Negocio con dinero, meto cocaína, tengo carros, tengo chicas, todo el antimodelo. Nada. Sin duda alguna, unas pocas cuadras de este recinto, en cualquiera de los prestigiosos barrios residenciales de esta ciudad, un consumidor habitual de cocaína puede considerar exagerada esta afirmación. No obstante, con su vicio se ha convertido en un colaborador de los asesinos que han dado muerte a los muchos jueces y policías colombianos que han sacrificado sus vidas en defensa de la democracia y de la ley. O sea, ¿cómo más aplausos que Shakira? Y tan le valió ese discurso que la mujer más influyente de entonces, Margaret Thatcher, le armó un consejo de ministros en Europa para que fuera y dijera lo mismo. Y no se logró voltear. El énfasis sobre la producción siguió y sigue. Y los programas de control de la demanda y ayuda a la demanda como la reducción del daño han sido categóricamente aplastados por el moralismo y el criminalismo norteamericano. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, del uso de los organofosforados sobre la salud? Y en particular uno diría, ¿vale la pena correr ese riesgo, Renan? Es decir, corramos el riesgo de enfermar a nuestra gente, pero es que de verdad vamos a acabar con el problema. Y con Colombia dejará de ser el epicentro mundial del narcotráfico. Puras mentiras, puras mentiras. Primero que todo, vamos a ver, hay evidencias jurídicas y hay evidencias científicas del daño a la salud. La semana pasada estuvo acá en Colombia el CEO de Bayer para la producción de glifosato. Bayer compró a Monsanto hace año y medio y desde entonces solo pérdidas. Solo pérdidas. Y vean ustedes la columna en el Tiempo después de lo que vamos a ver hoy y verán cómo en el 75% de lo que él dice miente. El 25% es verdad. Cuando dice el glifosato no causa cáncer siempre y cuando sea administrado adecuadamente. Esta es una belleza de declaración de culpa. El glifosato no ha sido fabricado para ser asperjado en avionetas. El glifosato se usa adecuadamente
y lean las instrucciones que están en internet. Instrucciones del productor: use guantes de hule, use máscara, use botas machita, asperge a ras de tierra. ¿Ah? Eso es el 25% de... Cada que abrió la boca ese señor ya está entendiendo. ¿Ah? Pero cuando se utiliza en la aspersión aérea para gente que está inerme, que no tiene botas machita, que no tiene máscara, que no tiene guantes de hule y que por efecto de IVA le cae esa porquería encima, sobreviene daño a la salud. Y ya con eso deberíamos parar. Ya con eso deberíamos pasar del principio de precaución al de prevención y prohibir, como lo ha hecho recientemente Austria, la Casa de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Alemania, la Casa de Bayer. Y nosotros todavía echándole la porquería encima a nuestra gente. Aquí vemos cómo en San Francisco, primero fue Dwayne Johnson, ha ganado el pleito, fue reabierto como le interesa a los abogados de Monsanto, y volvieron a perder, y él tiene linfoma no Hodgkin. Paul François es un campesino francés, el aspirolazo, otra variante del glifosato. En Lyon, Francia, se había reabierto 40 veces el proceso de él. Ya para ganarse la vida le toca es ser rockstar, ir a entrevistas, cobrar por ello, escribir libros. Alba y Alberta Pili de San Francisco ganaron con el apoyo del bufete de los Kennedy recientemente el pleito también, $2.000 millones. Y está el caso de Janet Valderrama. Janet Valderrama era una campesina caquequeña, creo que de solita, y ella fue asperjada, fue víctima de la aspersión aérea con glifosato. Tuvo un aborto espontáneo, primero que todo, y después murió de cáncer, de linfoma. Esta demanda la admitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos este año. La Corte Interamericana es un tribunal extremadamente serio. Le tomó 10 años evaluar las pruebas médicas y científicas sobre el caso de Janet Valderrama, que interpusieron su hija sobreviviente, su marido, apoyados por un colectivo de abogados aquí en Colombia. 10 años. Y si la Corte Interamericana aceptó discutir el caso de Janet, muy seguramente va a fallar en contra. ¿De quién? En este caso no, es de Monsanto, no es de Bayer, es de Colombia. Nosotros, el Estado colombiano, es el demandado. Y nos van a poner una sanción fuertísima. Si Alba Pirion va a recibir $2.000 millones y está en vida, ustedes no se imaginan lo que se nos viene encima, muchachos, a trabajar duro, hay que pagar impuestos. ¿Y por qué? Porque la Corte dice, sí señor, acá dice que el glifosato no está hecho para ser usado en la expresión aérea. Ustedes asesinaron a Janet Valderrama y a su hijo. Sabemos que hay 182 indemnizaciones ya pagadas por el Ministerio de Defensa. No nos quieren soltar ni un dato. Hay 13.000 casos adicionales en otras cortes del mundo. ¿Qué ha ocurrido con trabajos científicos? Valeria Indio da Costa y sus colegas en la Fiocruz de Río de Janeiro han producido un trabajo que va en esta misma dirección, diciendo sí señor, en la ventana de observación de los estudios que hemos encontrado hay mutación genética. Este es el trabajo, primer trabajo en la Unión Europea, el de Belpoggi y Landrigan, que se hace después de la consulta europea, y ellos encuentran que además de tener evidencias de oncogenicidad del glifosato, también tiene sospechas de daño a los sistemas reproductivos de las mujeres.
Este es el trabajo más reciente de Char y otros 4 profesores en los Estados Unidos. Los Estados Unidos deben de decidir próximamente si le renuevan la licencia o no para el glifosato. Y este trabajo de Char y Rana va a ser decisivo para que entre en un debate profundo en los mismos Estados Unidos la renovación de la licencia del uso del glifosato. Estos son algunos de los trabajos científicos de orden mundial. El CEO de Bayer ayer dijo: todos los estudios que hay en el mundo mienten. Háganme el favor, mienten, ¿sí? Eso mismo dice José Félix Laforía en el debate que tuve con él. Dijo: miente usted, yo defiendo el mío está acá, venga, le digo de qué se trata. Hay trabajos como el de Elena Groth. Desde el 2005 ella discutió el efecto del IVA, dependiendo de la velocidad del viento, cuánto se fumigue. Ahí usted tiene el efecto negativo sobre la salud, a ver hasta dónde se explaya. Daniel Mejía y Adriana Camacho trabajaron los RIS del Ministerio de Salud y encontraron evidencia de aborto espontáneo. Y en mi caso, yo hice el trabajo que les voy a mostrar, se refiere al cáncer, a la cancerogenicidad en Colombia. Bueno, ¿qué hice yo? Primero, encontré los factores de riesgo para tener cáncer, los encontré en el American Cancer Society. Somos más propensos los mayores de 60 años. Somos más propensos los hombres, si somos blancos todavía más, si estamos expuestos a la radiación. Factores como la historia familiar pueden jugar un papel decisivo, pero también la exposición a productos químicos. En el censo del 2005 encontré la primera sospecha. ¿Por qué en el censo del 2005 se le preguntó a todos los censados si habían tenido una quimioterapia en los últimos 5 años? Entonces yo controlé por municipios asperjados con coca 4 años antes, municipios no asperjados y municipios sin coca. La tasa por 100.000 habitantes de quimioterapia es 11 veces mayor si fue asperjado. Y uno diría: no, ya con esto Nobel de Medicina, por lo menos el honoris causa en la nacional. Pero no es suficiente, eso no es prueba científica. Eso es apenas una sospecha. Eso es apenas una sospecha, pero es una muy buena sospecha. Es una muy buena sospecha. Entonces seguí adelante y en términos de la sentencia que mencioné, la 236, se discute la probabilidad del daño, ¿sí? Ningún evento científico es 100% fiable. Siempre va a haber un margen de error, ¿no es cierto? Y la sentencia es muy sabia en eso. Los magistrados del 2017 dijeron: no, vamos a pensar en la probabilidad del daño. En economía, la probabilidad, hay modelos probabilísticos, son los llamados modelos Probit, que son de respuesta binaria. Si yo lanzo una moneda al aire, la probabilidad que salga acá es ¿cuánto? 50. Y de sello 50 si no está cargado. Muy bien. Entonces tenemos, y esa es la probabilidad. Entonces, son modelos de respuesta binaria, K o C. Y aquí, en mi caso, en el primer modelo, planteé 1 o 0. 1 para los municipios con elevadas tasas de quimioterapias y de crecimiento de las defunciones no fetales por cáncer hasta 2001 entre la población residente en zonas rurales. No es de todo el municipio, controlé por la población residente en zonas rurales donde pueda haber efecto de IVA. Y además considere un periodo de tiempo entre más amplio mejor. ¿Por qué? Porque el cáncer tiene un periodo largo de latencia en nuestro cuerpo, ustedes lo saben, ¿sí? Las ventanas de observación, a veces los trabajos más criticados son porque tienen ventanas de observación relativamente estrechas, ¿sí?
entre más amplia sea la ventana del rango reconocida el periodo de latencia que ocurre esa mutación, mucho mejor. Somos más coherentes con lo que queremos demostrar. Bueno, ahí está la distribución de prioridades. Bueno, todo ese numererío, ¿para qué? Yo hice como 72 casos de estos. Me estaba enfermando porque ninguno daba resultados y era que estaba haciendo mal la tarea. Hasta que finalmente dio el resultado. El resultado es, aquí están todos los factores de riesgo de American Cancer Society, y el primero es la proporción del área total con coca que fue asperjada, ¿sí? Y entonces establezco un modelo de respuesta binaria, 1 o 0. La respuesta aquí es: ninguno de los factores de riesgo del cáncer explican el cáncer en los municipios que usted está estudiando. Solamente uno, el área asperjada. Y puede decir usted esto con el 99% de confianza. Con el 99% de confianza, yo puedo decir que al aumentar 1%, el área asperjada con glifosato, la probabilidad de que se incrementen las quimios es de 0.39. Y ese ya es un resultado científico. Porque puedo mostrar los controles que hice y puedo mostrar la validez estadística. No me quedé con eso. Dije, quiero ver esto más a profundidad. Con la lista 667, que ustedes la conocen, identifiqué todas las modalidades de neoplasmas, tumores, ¿no es cierto? Desde el tumor maligno del estómago hasta el carcinoma in situ, en fin. Y vi el comportamiento en una ventana de observación, los últimos datos publicados en las estadísticas vitales del daño. No sé si alguien las habrá utilizado en el futuro, las utilizarán, ¿no es cierto? La comparé con la aspersión desde 1999 a 2003. En este momento ocurrió el debate por televisión, por ahí está grabado, con José Félix Laforí. José Félix Laforí dijo: llevo 40 años fumigando con glifosato y no ha pasado nada. Yo le dije: miente, porque el glifosato solo se utiliza desde hace 23 años. Miente por segunda vez, porque no creo que usted no haya asperjado nada. Sus obreros sí. Yo no lo veo a usted con machita. Usted está en los clubes, la última vez está en una rumba acá en Gaira con los líderes. A él le gusta eso, pero yo no lo veo metido dándole, no sea ridículo, el que va a tener cáncer es obrero. Y sin embargo le di la razón. Aquí calculé las tasas por 100.000 habitantes de cáncer en los municipios con arbustos de coca asperjados, no asperjados, y para el resto del país sin coca. Y fue una gran decepción la que tuve, porque las tasas de crecimiento de las defunciones en los municipios asperjados, de hecho, fueron menores que en el resto del país. Entonces yo dije: no, tengo que ir a pedir excusas a José Pérez. Mamola. Entonces lo que hice fue seguir el consejo de Druey. Entonces tomé el 2.2: muertes por tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de los tejidos atenos, mejor dicho, linfoma nodulares. Vamos a ver qué pasa con ese nomás. ¿Qué hice? Aquí están todas las variedades de linfoma. Sorpresa, ahí sí. Todas las tasas de crecimiento de largo plazo, con un intervalo mínimo de 15 años, fueron superiores a las del resto del país. Vamos a mirar eso. ¿Qué hice? Eso es apenas una sospecha. Hice el mismo ejercicio, un modelo de respuesta binaria.
Le voy a dar uno de los municipios en los que la tasa de funciones no fetales por 100.000 habitantes debido al linfoma se incrementó entre 2002 y 2017. Aquí ya tengo una ventana de 15 años. Y 0 si la variación fue negativa. ¿Sí? Y hago la distribución de probabilidad. Me dijeron controle con migraciones. Pueden haber ocurrido migraciones. La controlé con las cifras del NARIF, sobre todo el desplazamiento forzado, porque no tenemos censo todavía para ver las migraciones. Voilà, el resultado se lo voy a leer. Al incrementarse en 1% el área asperjada con glifosato, la probabilidad de muerte por linfoma no-Hodgkin se incrementa en 0.59%. 0.59. Y esa es la prueba. Esa es la prueba. Lo hice para el 2003, resultado semejante. Es decir, hice más de una prueba, hice más de un modelo. No me quedé solamente con el primer resultado. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace un economista que pretende aportar al daño a la salud. Ya con eso podría terminar. Esa es la prueba que la Corte dijo, esta es la que vamos a esperar. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora bien, fumigamos, se acabó el problema. No, fumigamos y el problema se incrementa. ¿Por qué? Vamos a ver. Estos son los cambios ocurridos entre gobierno y gobierno, de Pastrana Uribe 1, de Uribe 1 a 2, de Uribe 2 a Santos 1, 1, 2, no sé qué, en las áreas sembradas. En rojo, los municipios donde creció el área sembrada. En verde, donde se erradicó. Ya por glifosato, ya por erradicación manual, ya familias guardabosques, ya lo que sea. ¿Sí? Verde. ¿Cómo ven la transición de Pastrana a Uribe 1? Mucho, todo rojo. ¿Sí? ¿Saben? Creció que da miedo. Eso sí no habla, ¿no? De eso sí no dice mi tiro. En este periodo se incrementó la fumigación con glifosato, ¿no es cierto? Y empezó a descender en el segundo mandato de Uribe. Y se empleó mucho ahí transferencia monetaria no condicional, es decir, familia guardados. Erradique, lleva a sus hijos a la escuela y le pasamos un billete. Esto es lo que va a ocurrir. ¿Ven alguna tendencia? Cada vez que le pregunto esto a mis amigos de geografía, sí empiezan a describir el Pacífico, no sé qué, la región selvática, con Mario. Bueno, allá vemos. Yo lo que hice fue un análisis geoespacial. Entonces me derivo para decir que todo lo que les voy a decir tiene una confianza del 100%. Y es esto. Miren lo que pasa de periodo a periodo cuando se cambia la política de gobierno. La política de gobierno. De Uribe 1, perdón, de Pastrana, del gobierno de Pastrana, el cuatrienio Pastrana, a Uribe 1, se incrementó notoriamente, ¿en dónde? Tumaco. Se incrementó notoriamente, ¿dónde? Tarazá. Se incrementó notoriamente Caquetá. Y en cambio le dieron duro a quién? Putumayo. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Uribe 1 en su primer gobierno. Darle duro a estos y se le creció aquí. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes no son pendejos. Ellos tienen una estructura industrial a la berraca. Nosotros no estamos hablando con cualquiera. De gente muy sagaz, gente que sabe, por ejemplo, que hay 4 variedades de coca y que tiene 12 presentaciones en Colombia. Es muy fácil sembrar coca, ¿sí? Es muy fácil sembrar coca. Entonces, están asperjando acá, no voy para Tarazá, allá monto mi pueblo político, voy para Tumaco. ¿Qué hizo de Uribe 1 a Uribe 2? El negocio en Antioquia creció, miren. El negocio en Antioquia creció. Le dieron duro a Tumaco y esto se subió para el Cauca. ¿Sí? Siguieron asperjando ya en el Caquetá y tal. Venga, volvió a Valle de Guamués. ¿Sí? ¿Qué pasó de Uribe 2 a Santos 1? Con que se estaba creciendo acá, asperjaron, y ahora ¿dónde está?
Catatumbo, en Tibú, empezó y se extendió al Chocó. Ismina sobre todo se vuelve en este periodo en el centro de producción del Chocó. Pero ya lo cogieron en el primer gobierno de Santos I, Santos II, y tenga, le dieron Ismina. Tenga, le dieron otra vez al Pacífico. Tenga, le dieron una cajeta de todo. ¿Y dónde se creció? Catatumbo es lo que tenemos hoy, la Herrera, Tibú, en fin. Pero este es hasta 2017. En la otra invitación, Laura presenta lo que ocurrió el año pasado. Porque ¿cómo se habló de que esto se debe a la sentencia de la Corte? Se debe a ellos mismos. Vamos a ver. Y tengo un mapa que lo demuestra. Entonces, eso se llama la estrategia de transhumancia. ¿Sí? Transhumancia. Fumiguen, que yo me voy para otro lado. Volvieron a fumigar en otro lado, venga, que yo me voy con este negocio. Los cultivos son transhumantes. Y la política sigue siendo la misma. Ahora se elaboró un discurso que es bien problemático. ¿Sí? La replantación de la coca. Algo maléfico, esos campesinos son unos tal cual, no sé qué. ¿No? Asesinan a un profesor delante de estudiantes en Toribío y llega el ministro y dice no, es que era un narcotraficante. ¿Sí? Y alrededor de eso la estrategia de la resiembra. La resiembra es una cosa marginal frente al problema de transhumancia que es el verdadero. Es el verdadero. ¿Y qué hace que sea una estrategia inútil para erradicar los cultivos? Es una estrategia inútil. Usos médicos y científicos, ¿qué podemos hacer entonces para cambiar este relato? Mire, el CISEI en 1975 ya hizo el primer balance. 14 usos médicos. 14 usos médicos. Del alcaloide y de la cocaína. Obviamente el primero ya lo había descubierto Freud, las propiedades anestésicas y analgésicas. Y miren lo que le pasó a otro, pero no tenían desarrollado el instrumental necesario, el otro se apresuró y tenga, se puso la inyección subcutánea, así no es. Pero miren todo lo que se tiene ahí. Yo voy a llamar la atención, por ejemplo, le estoy siguiendo la pista a la globulina. La globulina es un cardiotónico, gente. Ustedes se van a enfrentar al uso de la globulina. Es una mezcla de plasma con el ácido, ¿sí? Con el alcaloide, ¿sí? Y se está yendo el paciente y ya saben qué hacer, ¿no? Me pegué duro. Ya saben qué hacer. Y resulta que nosotros importamos de rócula globulina, como si no nos sobrara el plasma, como si no nos sobrara el ácido de coca. Tenemos que importar la globulina de un laboratorio europeo que lo sintetizó. Háganme el favor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la JIFE dice que eso es así. La Junta de Fiscalización de Estupefacientes dice: ustedes son unos malditos traficantes y ustedes no pueden producir usos médicos científicos. Y ese es el enemigo. En 2008, el profesor era en la Universidad de Antioquia, hizo un trabajo muy dispendioso, le tomó muchos años y produjo esta taxonomía de 5 usos médicos. Primer grupo, la cocaína es el principal anestésico de superficie natural. Segundo grupo, propiedades simpatomiméticas que se manifiestan en la aceleración cardíaca. Tercer grupo, disminuye la reacción de la fibra lisa y soporta las secreciones. Cuarto grupo, estimula el sistema nervioso central, aumentando la eficiencia muscular. Quinto, también es usado como remedio para los TBC, alcoholismo, adicción al opio. Es usado para tratar la adicción al opio. Tónico sexual, asma. 5 grupos, 2008. Esto es lo que ha hecho recientemente la producción de
Medicina Campo en Japón, ¿no es cierto? Este es el trabajo más reciente de Funayama y Cordero de 2014, que dedica el capítulo 3 a los alcaloides derivados de la ornitina y arginina, y el 3.3 es hojas de coca y cocaína. Y ellos están dándole a ese asunto. La medicina campo japonesa está, sí, no somos los únicos bobos que exportamos es solamente cafeína. Háganme el favor. Bueno, importamos el año 2018 alcaloides vegetales naturales o reproducidos por síntesis 181.000 kilogramos, por favor. Guarden en la cabeza eso. ¿Cuánto? 181.000 kilogramos. Bien. Entonces, asumiendo que en el país hay 169.000 hectáreas sembradas de arbusto de coca y que es posible obtener 6.5 kilogramos hectárea de clorhidrato de cocaína, la producción potencial anual oscila alrededor de 1.098.500 kilogramos. Suponiendo que es un sustituto casi perfecto de algunos alcaloides de las partidas 29-39 que ya mostré, Colombia podría sustituir lícitamente la importación de 181.000 y con ello sustraer del mercado lícito el 16,6%, equivalentes a 27.998 hectáreas. ¿Cómo la ven? Este año este gobierno saltó en una pata porque bajamos de 171.000 hectáreas a 169.000, 2.000 cuerpas hectáreas de coca. Si los hubiéramos utilizado para fines médicos, hubiéramos controlado el año pasado, sustituido casi 28.000 hectáreas. Casi 28.000 hectáreas. A eso es lo que nos exponemos. ¿Sí? Somos unos sátrapas mundiales, todos familiares de Pablo Escobar, pero además se ocluye para Colombia la posibilidad de ser una potencia farmacéutica mundial. Y llamo la atención sobre esto, y lo he publicado recientemente, ustedes lo van a recibir. Me disgusta sobremanera que el sector privado, frente a los problemas, mire para otro lado. ¿Quiénes son los que más saben de fármacos? El sector farmacéutico. ¿Cuándo se han visto en estas discusiones? Tiene que venir un pendejo economista aquí a hablar de esto. Aquí debe estar hablando un farmacéutico. Pero no, ellos están mirando para otro lado. ¿Por qué? ¿Qué iniciativas hay en curso? ¿Se acuerdan del logo de células? ¿Sí? Bueno, listo. Vamos a presentar lo que pasa hoy en el Cauca. Particularmente en el municipio de Bolívar y una parte ahí tradicionalmente conocido que es el Cerro de León. Bueno, aquí estoy con las manos en la masa. Por favor, mande la foto a la fiscalía. ¿No? Aquí estoy aspirando. Este es un lixiviado que se hace con hoja de coca, líquido. Porque el que tenía acá, este es el compost sólido que se hace con el residuo de la granja, la popó del marrano, todo eso, pero también la hoja de coca y vamos a ver lo que pasa ahí. Y este es el compost líquido, ¿no? Aquí está Verónica, miren lo que ocurre acá, en esta etapa del proceso. Ella está limpiando hoja por hoja la está limpiando, con sumo cuidado, ¿sí? Y luego esas hojas entran al espectrógrafo para que se verifique que no hay ni un miligramo de herbicida de ninguna naturaleza ahí. Si está contaminado el experimento, queda viciado. Entonces el trabajo de ella es un trabajo sensacional. Ella es una indígena nazi. ¿Qué ocurre cuando se asperge el Cauca? 15 años de trabajo científico se van a perder ahí.
Miren los protocolos, cómo se llevan. Cada proceso en la biograma, ¿sí?, se establece un protocolo y cada persona que está allí está mirando el protocolo. Es lo que yo digo, hacer ciencia en la periferia, pero ciencia al fin y al cabo. Aquí entonces, los productos nuevos de la coca, y es, si hay mercados ilícitos, vamos a meterle mercado lícito a estos y a ver cómo se compite, y este es el caso de los composts, que son de diferente, hay para diferentes usos, vamos a ver ya más adelante, y diferentes presentaciones. Esta es Ayuguas, una pelea grande que tuvieron los NASA con Coca-Cola. Coca-Cola los demandó por el uso de la palabra coca. Y ganaron, y más o menos cambiamos el nombre al arbusto de coca. ¿Sí? ¿Qué tal? Es atrevido, es atrevido. Entonces, ellos vamos a ver más adelante cómo se coge la hoja, se tuesta, cuando se tuesta ya pierde, se pierde el alcaloide, luego se muele y se produce estamina, buñuelos y arepas. Se ha discutido mucho sus bondades nutricionales, hay una gran discusión, pero por lo menos yo les digo una cosa, no tienen gluten. Bueno, este es ají de coca y este es una herbicida de coca. ¿Cómo les parece? Ají de coca. Bueno, esta es la experimentación monitoreada que se hace en la agricultura. Entonces, con el compost se siembra maíz en estos lotes y hay entonces hilera con tal tipo de compost, con tal otro sin compost, y se hace seguimiento a las bondades del compost. Estas son hileras, pero de maíz, no habían pensado, son hileras con compost. Muy bien. Miren, esta torba es un invento de ellos, porque tiene una malla muy fina acá, tiene una malla menos fina acá y otra mucho menos fina acá, y este es el motor. Entonces se echan, aquí se fabrica el compost, como ahí es muy fina la malla aquí, entonces el compost se utiliza, ese es muy fino, se utiliza en jardinería, y el compost más grueso se utiliza para plantaciones de maíz, por ejemplo, a cielo abierto. Esta es la piscina donde están Dubán y todos ellos empacando. Todos los Dubanes son grandotes, ¿no? Bueno, y estos son los bultos de compost que ellos sacan. Muy bien. Ahora les para terminar, voy a contar la historia de Laika. Voy a terminar ya. No sé si recuerdan a Laika. Laika era una perra que yo tenía de niño. Y en la azotea, ella al tercer piso, siempre seguía los carros que iban a toda velocidad. Caía ya. Las entablilladas fueron múltiples que tuve que hacer. Le puse Laika porque Laika fue la primera perra que fue al espacio en el Sputnik. Entonces el perro lo llama Sputnik, la perra Laika. Laika fue la pionera en los viajes al espacio. Bueno, ella es Laika. Miren, este es el compost que les hablé. Ahí lo estamos sacando. Y esta lombriz, no sé qué especie, no me pregunten eso. Yo la bauticé Laika, porque es una pionera. Miren ustedes, yo la bauticé la Itaucana. Bueno, aquí está el compost, ahí está ella trabajando. No alcanzan a ver acá, pero ellos me dicen, saca la hoja de coca. Entonces yo saco la hoja de coca del compost y empiezo a limpiar y aparece el raquis. Es decir, aparece desde el peciolo, la nervadura. ¿Y dónde está el alcaloide? ¿Dónde está el alcaloide? Se lo comió Laika. Se lo comió Laika. Miren ustedes, si lo ven aquí, mejor. Ha hecho un trabajo milimétrico Laika. Sí, muy laboriosa Laika. Miren ustedes acá, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven eso? Yo cuando vi eso, y cada que los pongo, vean, se me ponen erizos. Porque ahí está el futuro, ahí está en buena medida el futuro.
de la industrialización para usos médicos y científicos de la coca. Aislar el alcaloide, hasta el momento ha requerido que acetona, gasolina, tiros, sangre. Ahora, no estoy diciendo que vamos a armar el cartel de la lombriz ni nada, pero que tenemos razones para la esperanza y decir, solo con laica podemos extraer el alcaloide para usos médicos y científicos a un costo marginal cero. Y eso no existe en economía, pero laica lo va a lograr y es motivo de esperanza del Cauca para nuestro país. Acá puedo decir que no son los únicos avances. Este es el proceso de compra de la hoja de coca. Aquí el secado, aquí la tostada, aquí se está moliendo para producir aniguas. Esta es coca sec, ¿no es cierto? Que ya se consigue aquí en Bogotá, 4.400 pesos, ¿no es cierto? Tenemos otras fuentes, pero tenemos que quitarnos un peso encima y son esas convenciones moralistas criminalistas. ¿Cómo es posible que Colombia se salga de ahí diciendo esto es un error histórico en lo que nos han metido? Estados Unidos se retiró ayer del convenio de París sobre el medio ambiente. ¿Y qué le dijo Pío? Estados Unidos está rompiendo el acuerdo mundial antiatómico. ¿Y quién dice Pío? Irán. Nosotros no vamos a ser capaces, colombianos. Mi trabajo se va a llamar 30 años en 3, porque 30 años perdidos desde el discurso de Duarte los podemos recuperar en 3 de industrialización. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar 5 minuticos para preguntas, aportes, comentarios. No sé si alguno de ustedes quiere Insultos también. hacerle alguna pregunta. ¿Ninguna? Adelante, Mario Medio. O sea, técnicamente la cocaína no es mala en sí si no la procesan químicamente para volverlo en polvo. Más que un proceso eso de limpiarle el cabrón de ahí, ya quitar, ya la pueden usar para medicina, pero la pregunta es el gusano, ¿cómo lo crearían? El gusano ya está, por ejemplo, los campesinos en Lerma utilizan sobre tierra dura, tierra degradada ya, ese compost sólido y siembran ajo. Ellos están sembrando ajo y se resisten a venderle la hoja de coca a los carteles, por eso los están matando selectivamente, ¿sí? Diciendo nosotros no somos más palanca del negocio de ustedes, aquí hay usos ancestrales y los usos ancestrales no son los que están por allá 2 siglos atrás, los que se han transmitido por generaciones hasta los indígenas y los pobladores caucanos, no todos son indígenas de oro. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Yo tengo levante la mano quien quiere ser socio de celular. Es un negocio muy prometedor. Oscar, es esto. Nosotros estamos trabajando, Laura ha estado allí en la Macarena. Ahí hay una exposición afuera de lo que las chicas de terapia ocupacional y vienen haciendo la Macarena. Y la Macarena es una de las zonas rurales de Colombia en donde ha habido cultivo de hoja de coca y no solo aspersión, sino allí se llevó a cabo el Plan Colombia con todas sus reglas, después el Plan Patriota y después el Plan Integral de Consolidación de la Macarena, desde una base militar en el casco urbano de la Macarena, con presencia del ejército, asesores y contratistas de Estados Unidos. Son 2 preguntas. Una, los campesinos señalan, nosotros no hemos hecho un estudio sobre este tema,
Pero los campesinos señalan que el daño no es solo en seres humanos, sino también en los cultivos. La vegetación cambia cuando se hace la aspersión con glifosato en el territorio, y ese cambio, pérdida de cultivos, persiste un tiempo grande luego de que se hace la aspersión. La pregunta es si se ha explorado en términos de investigación para justificar ante la Corte el daño colateral no humano en otros entes biológicos como consecuencia del uso del glifosato. Y segunda pregunta es la posición en Colombia sobre el tema de si sobre la cocaína y sobre la aspersión es variada incluso entre las élites, porque hay sectores de las élites que están por el libre mercado de la cocaína, es decir, la no prohibición del cultivo de la hoja de coca. Y hay otros sectores que están en contra de la aspersión con glifosato. Pero el poder que obliga a ciertos gobiernos, como el de Duque y el de Uribe, al uso del glifosato, sobre todo, es el poder norteamericano. ¿Qué hay en la actitud política, económica y moral del gobierno de Estados Unidos frente al manejo del tema de la coca y del tráfico de cocaína a escala global, más allá de qué hay, digamos, en el trasfondo? Porque, digamos, uno ve las burguesías de estos países como burguesías dependientes, asociadas al poder económico global, pero muy particularmente Estados Unidos es el que comanda la lucha en términos militares y en términos de la fumigación forzada del cultivo. ¿Qué es lo que hay en el propio poder norteamericano frente a este tema? Sobre la primera pregunta, pues mi gran inspirador fue romano, fue José Félix Laforia, cuando habló del arroz. Entonces yo quedé inquieto y cogí las cifras del arroz. Y en efecto hice la misma tipología, con coca asperjado, con coca sin asperjar y sin coca. La diferencia en rendimiento de la tierra, tratándose de un cultivo semestral como el arroz, entre asperjado con coca y sin coca es del 64%. Pero cuidado, ese no es un promedio tonto así. Utilicé los registros del censo rural del 2014, la información del 2013, e introduje la estructura de propiedad: minifundio, pequeña propiedad, mediana propiedad, gran propiedad y latifundio. ¿Sí? La controlé por las 5, y en las 5 ocurre lo mismo. O sea, controlé por ahí. En este momento estoy produciendo ya el resultado econométrico. La respuesta es, con relación al arroz, José Félix Laforia vuelve y miente. Él es experto en mentir. Por supuesto en amenazar. Ustedes si entran a ver el programa, bueno, amenaza va, amenaza bien, porque yo no estaba cruzado de brazos. Sobre el segundo punto, quiero decir lo siguiente. Bueno, una cosa complementaria, Román, sobre el primero. Ya no hay que enviar esto a la Corte porque en los términos del auto 287, quien toma la decisión de verificar los puntos del protocolo es el Consejo Nacional de Estupefacientes. Entonces yo tengo que respirar en la nuca a los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y no es fácil. El fiscal encargado coqueteándole al gobierno ya dijo que estaba a favor de la fumigación con glifosato sin ver ninguna prueba. Es decir, él está prevaricando. Sobre el segundo punto, hay una anécdota que es de las más difíciles de este año para mí. Es el segundo día de sala plena de la Corte Constitucional cuando se va a tomar la decisión. El primer día no la tomaron, se tomó el segundo día. Ese segundo día apareció en mi teléfono unas personas que me habían dejado plantado muchas veces, RCN Radio. ¿No? Queremos hablar con ustedes, hablemos. Y empezaron a demorarse. Cosa más sospechosa.
pero dejaron el micrófono abierto. Y la cuestión era que querían un cara a cara con Pachito Santos. Yo cuando me di cuenta de eso me alteré mucho, me estresé mucho. El tipo no apareció, pero yo cambié ahí mi estrategia de respuesta a la cambié, fue muy contundente. Le dije, voy a barrer el piso con estos periodistas. Gracias. Pero yo ese día vomité. ¿La razón cuál era? Pachito Santos no pasó al teléfono ahí por alguna razón, pero háblame de noticias RS. ¿Qué dijo? Ustedes lean, están en los posts, escuchan, están en los posts. Mike Pompeo ya manda a decir que hay que fumigar. Mike Pompeo manda a decir que debemos fumigar en Colombia. Es el mensaje. Entonces ahí la pregunta Román, de nuevo, ¿qué está en juego ahí? Y ellos no están dispuestos a mover una pieza de su programa de salud interno, sino cargarle, y sobre todo en un año de elecciones tan peligroso para Colombia y los Estados Unidos, ¿sí? Porque el elector norteamericano sí llama la atención sobre en qué se gasta su plata, sus impuestos. Acá no. Acá nos tumban. Hágale. En Estados Unidos no. Allá el elector dice, venga, ¿en qué se gastó usted mi plata? ¿Cómo es eso de que ustedes están apoyando a las personas en Colombia? ¿Cuáles son los resultados creciendo? Eso vaina quita votos. Quita votos. La lectura política en un año de elecciones es diferente a un año sin elecciones. En un año sin elecciones todos somos amiguitos. En el año de elecciones te vi. Unos fariseos. Y nos están cargando todas esas convenciones moralistas, criminalistas, para mostrar resultados. Yo la veo por ahí. Que la cocaína mueve la economía norteamericana es mentira. Mueve ciertos mercados, pero no mueve la economía. Eso les puedo decir. Bueno, próximamente vengo a vender acciones de célula.